Amigos, amigas, bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de taller interactivo de Nueva Izquierda. Como ustedes saben, solemos comenzar un poco más temprano, gracias por esperarnos, pero ahorita sabrán el motivo de que arrancamos un poquito más tarde. El día de hoy seguimos afortunadamente con la racha de tener invitados de primer nivel. Como ustedes habrán visto también en nuestras convocatorias por las redes sociales, hoy abarcaremos el tema de la nueva legislación secundaria en telecomunicaciones. Para tal efecto, pues tenemos un invitado que no nada más conoce a profundidad el tema, sino que ha sido protagonista en este proceso legislativo. El día de hoy nos acompaña el senador Zoé Robledo. Gracias, senador, por acompañarnos. Como ustedes saben, el senador es representante en la Cámara Alta por parte del Estado de Chiapas, es articulista de diversos medios impresos, fue diputado local también en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, actualmente es presidente de la Comisión de Bibliotecas del Senado de la República e integrante de diversas comisiones, entre ellas la comisión precisamente de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, el día de hoy, como ustedes también habrán podido estar observando durante la transmisión del canal del Congreso, se estaba discutiendo los dictámenes de la reforma energética, comisiones también a las que pertenece el senador, por lo que hizo un gran esfuerzo por podernos acompañar. Prácticamente salió corriendo de la sede del Senado para acá, cosa que le agradecemos, senador. Gracias por acompañarnos y hacer ese esfuerzo a pesar de la ajetreada día que tuvo hoy, senador. Sea bienvenido. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación a estos talleres interactivos de Nueva Izquierda, que me parecen son una forma muy dinámica y muy eficiente de comunicar el trabajo no solamente de los legisladores, sino de toda la expresión. Ofrezco, por supuesto, a toda la audiencia una enorme disculpa porque efectivamente el día de hoy pues terminó el trabajo de comisiones con una posición nuestra que pues ya no podemos seguir acompañando una sesión que fue pervirtiéndose, fue generando irregularidad tras irregularidad, hasta que, bueno, nosotros queríamos presentar nuestras reservas, no nos lo permitieron y ese es el motivo de esta demora. Pero estamos aquí con mucho gusto para platicar sobre la reforma de telecomunicaciones. Perfecto, senador. Creo que para que todos entendamos también el intenso debate que se dio estas últimas semanas y que entendamos la trascendencia de lo que se está discutiendo, creo que sería necesario remontarnos a la reforma constitucional en la materia, que inclusive pues fue parte de acuerdos derivados del Pacto por México. ¿Cuál es el espíritu de esa reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y cuáles fueron sus puntos más importantes, incluyendo los logros que nosotros como PRD, como Nueva Izquierda, pudimos en ese momento impulsar? Bueno, me parece que esa es la mejor forma de empezar a entrarle a este tema, porque ¿qué pasó el año pasado con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que fue aprobada por unanimidad? Que generó tantas expectativas, que fue tan bien recibida por toda la población, por los académicos. Hay que entender que hay dos sectores particulares, el de telecomunicaciones y el de radiodifusión, que uno, desde 1951, cuando se entregó la concesión a Telesistemas Mexicanos, a partir del uso pues, del espectro radioeléctrico, pues empezó a crecer, poco regulado, con una complicidad con el régimen político del PRI. Después ese Telesistema se convirtió en lo que conocemos hoy como Televisa. Y después, en 1991, se hizo la apertura y la privatización de Telmex, un monopolio del Estado mexicano, era quien entregaba el servicio en aquel momento todavía
muy particularmente de la telefonía fija, los teléfonos que están en las casas, y en 20 años pues nos entregó al hombre más rico del mundo. Dos sectores, dos monstruos, dos monopolios, que cada uno en su espacio, cada uno en su actuación, le han costado mucho al país. Hay un estudio de la OCDE que se ha citado mucho, que dice que el costo que tiene para los mexicanos la falta de competencias en telecomunicaciones podría ascender entre el 2005 y el 2010 a 29,000 millones de dólares. Es una cantidad enorme. Y por el otro lado, la falta de competencia en el espacio de la televisión, de los medios de comunicación, en particular el uso que hacía Televisa, pues tenía déficits, particularmente en la pluralidad de los contenidos, un monopolio de la opinión pública, lo cual también dañó de manera muy importante el ritmo del desarrollo democrático de nuestro país, porque además era un espacio de la televisión exclusivo y prácticamente entregado al poder del Estado, y en ese sentido actuaba para los fines del Estado, ¿no? Hay una anécdota que me permito comentar. Decían hace algunos años en algún coloquio internacional de qué manera los mexicanos estaban como tan enterados de los temas internacionales, la invasión de Panamá, los conflictos árabes y demás, y eso tenía una lógica, que las noticias eran sobre lo que pasaba a kilómetros, a miles de kilómetros de acá, porque de lo que pasaba en México, de la pobreza de nuestro país, de los conflictos en los estados, de la incipiente y siempre muy combativa oposición, pues de eso nunca se sabía nada, pero de todo lo demás. En fin, entonces, en ese contexto es en el que se decide ir a una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Y ahí el tema fundamental era cómo regular a estos dos monopolios si las herramientas que ha tenido el Estado, en particular la COFETEL y la figura de la dominancia, pues no han servido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se decide? Crear un instituto que tuviera autonomía constitucional, un nombramiento con controles democráticos reales y una figura, la figura de la preponderancia. Y a partir de esos dos elementos empezar a regularlos. El primer resultado de la reforma constitucional fueron las dos declaratorias: la declaratoria de preponderancia para la televisora en radiodifusión y la declaratoria para América Móvil en telecomunicaciones. En ese contexto estábamos cuando se presentaron las leyes secundarias. ¿Qué es lo que se pretendía hacer con el primer dictamen de las leyes secundarias? Era un dictamen contrario al espíritu de la Constitución. Era un dictamen que iba mucho más allá del concepto de preponderancia y que favorecía de manera escandalosa a la televisora, que le quitaba facultades al Instituto Federal de las Telecomunicaciones que se le habían dado en la Constitución y se las repartía entre Gobernación, la SCT y la Secretaría de Salud, pero particularmente Gobernación. Era una reforma que ampliaba las competencias y la posibilidad de que el Estado bloqueara señales, interviniera comunicaciones, hiciera una intromisión abusiva y contraria a los derechos humanos de la privacidad de las personas. Era un dictamen que en términos de competencia no hacía nada, desaparecía por completo en su redacción a las radios públicas y comunitarias, a una figura constitucional que más adelante me permitiré explicar de manera más amplia, que es el sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Lo convertía en un sistema del gobierno, una cadena de televisión, digamos, un canal de televisión puramente del gobierno. En fin, una serie de elementos no garantizaba que las dos nuevas cadenas de televisión pudieran compartir la infraestructura de Televisa, en fin, una serie de temas. Y ahí nosotros, en la bancada del PRD del Senado, tuvimos que tomar una decisión. Sabíamos que ese dictamen era inaceptable y entonces logramos que un acuerdo que ya se había tomado
entre el PRI, el PAN y el gobierno fuera desmontado. Y era un acuerdo que tenía fechas publicadas para la aprobación de ese dictamen. Estaban ya en la lógica de sacar las cosas rápido en comisiones y demás para que llegáramos al pleno y se discutiera y se votara un dictamen sin cambiarle una sola coma. Ahí fue donde nosotros logramos desmontar ese acuerdo y echar para atrás ese dictamen. Construimos una situación que por supuesto nos acompañaron mucho a los actores de la sociedad civil, expertos, académicos, y logramos hacer ver que el dictamen era incorrecto y que teníamos que detener. En ese momento, cuando se logró detener ese dictamen, tuvimos que tomar una segunda decisión, y era si nuestra participación iba a ser en un sentido exclusivamente de denuncia y testimonial, o si nos metíamos a una negociación para intentar enderezar esta ley, llevarla al espíritu de la reforma constitucional y ver hasta dónde llegábamos. Era hacer valer una minoría de senadores, porque somos 22 de 128, el 17% nada más, y desde esa minoría intentar influir. Yo siempre lo he manifestado de esta manera. Logramos cambios, pero cambios que pues no fueron quizás suficientes para tener una posición favorable como lo hicimos en la reforma constitucional, pero de que logramos cambios, ahí están en el texto del dictamen. Son cambios a los que se ponía el PAN, son cambios a los que había resistencia por parte también del PRI. ¿Hubiéramos logrado más? Yo creo que sí, si fuéramos más. Y yo creo que en el momento en el que seamos más senadores, más representantes de la izquierda, que tenemos un entendimiento del trabajo legislativo mucho más abierto, mucho más plural, pues seguramente lograremos más cosas. Es lo que nos alcanzó con el número de votos que tenemos. Yo nunca eché campanas al vuelo, porque creo que hay muchos pendientes en la reforma. Hay cosas de verdad de fondo que no deberían de estar y que aún así pues con la mayoría del PRI y del PAN se aprobaron. Pero sí es importante señalar cuáles fueron los temas, me parece, en donde el PRD logró algún avance, porque muchas veces también los cambios profundos en las sociedades se dan de manera gradual. Eso es una realidad. Por supuesto que nosotros hubiéramos querido llegar a un dictamen ideal, perfecto, que realmente ponga nuevas condiciones a las televisoras en términos de competencia y pluralidad, pero bueno, ese es el resultado de un proceso legislativo del cual todos conocen. Terminamos votando en contra ya en la discusión del Pleno y en todas las reservas. Nos parece excelente que haga este recuento de los sentidos del voto, porque en esta ocasión, como sucedió inclusive con la reforma constitucional, se armó una coalición que uno no hubiera podido pensar hace un par de años. Por un lado, representantes de poderes fácticos, de monopolios en el ramo de la radiodifusión, de la televisión, aliados y manejando el mismo discurso que la izquierda del no, que la izquierda del todo o nada, ¿no? Entonces, sí, el grupo parlamentario del PRD sí sufrió estas últimas semanas una serie de ataques vía desinformación, vía de crear mucho ruido, vía de no querer dejar que la gente entendiera cuáles eran los sentidos de los votos, cuáles eran los argumentos. Entonces creo que sí es muy importante que nos explique usted por qué hubo cosas que sí realmente en comisiones se defendían, ¿no? Claro. Porque son cosas inclusive que demandas históricas del PRD, demandas que logramos como partido y ustedes como legisladores plasmar en el texto constitucional, pero como nos comenta, pues este dictamen ya pues no respetaba el espíritu de esta reforma constitucional. Entonces creo que sí sería bueno que conozcamos con mayor amplitud, mayor profundidad, cuál es lo que en esta última discusión se logró empujar y en casos inclusive en las comisiones se votó a favor, ¿no?
Si nos pudiese explicar más. Sí, claro, y nada más para terminar esa parte del contexto en el que se dieron este proceso legislativo, decir que creo que también algo que demostramos en la bancada del PRD y los senadores de Nueva Izquierda fue que dejamos muy claro que cuando nosotros vamos a una negociación, a la construcción de un diálogo parlamentario con otros senadores, con el propio gobierno, lo hicimos siempre con cuatro guías fundamentales. ¿Qué es la diferencia de cuando el PAN sale a negociar o cualquier otro partido? La primera es que la hicimos de manera transparente. Todos los días que había modificaciones, avances, retrocesos también, lo informábamos al grupo y lo informábamos a los medios de comunicación. Empezamos este diálogo de construcción de acuerdos con una conferencia de prensa dándolo a conocer, cuando generalmente estos son temas que se hacen en lo oscurito y de manera con mucha secrecía. Segundo, lo hicimos a partir de una serie de elementos que nosotros llamamos las 6 razones para votar en contra de la reforma de telecomunicaciones de Peña Nieto. Esos 6 elementos estaban acordados con toda la bancada, todos estábamos de acuerdo que eran los 6 temas torales en los cuales había que trabajar para intentar influir en modificar el dictamen. En algunos temas se avanzó mucho, en algunos temas se avanzó poco y en otros temas no se avanzó nada. Y eso fue lo que también nos llevó después a tomar una decisión a la hora de la votación. Tercer elemento, llevar un solo irreductible, el texto constitucional. Ese era nuestro irreductible, sobre eso no nos movíamos. Y cuarto asunto era, en el proceso, seguir escuchando a la sociedad, seguir hablando con expertos, asociaciones como la AMAI, el Grito Más Fuerte nos visitó también, en fin, una serie de organizaciones con las que seguimos conversando. Y en muchos casos, me podría decir la mayoría, llevamos sus causas, las hicimos nuestras y las pusimos sobre la mesa. ¿Qué hubiéramos querido que las aceptaran todas? Por supuesto que sí, pero no era una decisión que estuviera ya al final en nuestras manos. En esa condición es que fuimos a esta construcción. El primer tema que era importante detener era la interpretación del dictamen del presidente y después agravada con la redacción de Lozano, el senador Javier Lozano del PAN, sobre el tema de preponderancia, en donde hacía una extensión para que entonces hubiera una regulación asimétrica totalmente que beneficiaba al monopolio de la radiodifusión, a la televisora, a Televisa, pero dañando por completo al otro monopolio. Es decir, en un equilibrio en donde lo que perdía uno lo ganaba el otro. Y una redacción de preponderancia que no iba acorde a la búsqueda de mayor competencia en ambos sectores. Esa redacción, lo más que pudimos acercarla al texto constitucional fue el propio texto constitucional, transcribirlo tal cual, como una forma de garantizar que se respetara cuál había sido la intención del legislador y del constituyente permanente en la reforma constitucional. Por otro lado, uno de los temas que además seguramente se va a ver muy pronto es que logramos que se agilizara el procedimiento para la declaratoria de dominancia o de poder sustancial de mercado para el sector de las telecomunicaciones, particularmente de la televisión restringida o televisión por cable, porque efectivamente en la televisión satelital, por ejemplo, en donde la figura de preponderante de Televisa a través de Sky tiene poder sustancial de mercado, no ha sido posible regularlo, toda vez que el preponderante de telecomunicaciones es el prestador del servicio de telefonía fija, de telefonía móvil, de internet. ¿Qué significa este asunto del poder sustancial de mercado? El poder sustancial de mercado es una figura que existe en toda la literatura de competencia económica en todo el mundo. Es cuando un actor, un agente económico, es tan poderoso dentro de su sector, aunque no sea el más grande, es tan poderoso que tiene la capacidad de fijar los precios y de imponerle barreras a la entrada a otros competidores. Televisa tiene poder sustancial de mercado en el sector de las
de la televisión satelital. Sin embargo, no se le ha declarado agente económico dominante. Y tiene poder sustancial de mercado, a pesar de no tener la mayoría de la audiencia o de los suscriptores en televisión por cable, ¿no? En televisión por cable está Televisa, con 3 empresas distintas, Cablevisión, y 2 subsidiarias, y hay otros competidores. Ahora, esta figura de poder sustancial de mercado, y es muy importante decirlo, ya existía en la antigua ley de competencia económica, e incluso la COFETEL tenía esa facultad. Sin embargo, la COFETEL, cada vez que hacía o intentaba hacer una declaratoria, pues era un llamado a misa. Hoy creemos que IFETEL va a tener la capacidad de imponer medidas asimétricas a este monopolio en esos 2 sectores en particular. Otro de los temas importantes y que no estaba contemplado en el dictamen original es que uno de los principales derechos que tienen las audiencias es que la programación de lo que ven en la televisión o escuchan en el radio pues no esté llena de comerciales, y que los concesionarios no excedan el porcentaje de tiempo de transmisión de anuncios publicitarios que tienen por ley. Eso no lo decide el concesionario, se le impone y se dice: tú tienes 18% de tu tiempo lo puedes hacer publicidad, porque es el modelo de negocio de la televisión, vender la publicidad. Sin embargo, cuando había sobreexplotación de la programación o sobrecomercialización, las multas que le podía poner la COFETEL, o en su caso la Dirección de Radio, Televisión y Cine de la Secretaría de Gobernación, eran multas de verdad ridículas. Le ponían una multa de 3,500 pesos porque se habían pasado 5 minutos que ellos habían convertido en millones de pesos. Pero además no las pagaban tampoco, en muchos casos. Entonces era así una cosa de verdad absurda. Una de las cosas que habían pretendido hacer era que los tiempos máximos de publicidad, el monitoreo, la supervisión y la sanción regresara a Gobernación. Imaginemos, no porque sea un caso que se haya presentado en nuestro país, ni mucho menos, pero imaginemos un secretario de Gobernación que quiere quedar bien con las televisoras y que tiene la facultad de sancionarlas por tiempos máximos de publicidad. Le estaban regresando esa facultad a Gobernación. Nosotros logramos que regresara esa facultad al Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Otro asunto, también que tiene que ver con la radiodifusión, con los medios de comunicación, en particular con la televisión, que nosotros no nos quedamos 100% satisfechos, pero que bueno, se logró algún avance. La regulación de los derechos de las audiencias, desde el principio la reforma constitucional establecía que tenía que haber una figura que dentro de las televisoras o que pudiera opinar sobre los contenidos de las televisoras, atendiendo quejas, sugerencias, reclamos de las audiencias para poder sancionar y demás. Nosotros vimos varios modelos. El modelo de un ombudsman nacional, que es un modelo que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que puede llegar a ser violatorio de otros derechos humanos por cuestiones de censura. Supongamos que eventualmente el PRD tuviera un canal de televisión y que entonces una suerte de censor público nacional que pudiera estar infiltrado por el gobierno estuviera censurando contenidos porque los considera inadecuados. Y el otro era la figura pura de la autorregulación, que eso ya algunos medios de comunicación en México ya lo hacen, tienen su propio defensor de las audiencias, pero es un asunto, digamos, que discrecional y lo hace el que quiere. La figura intermedia que encontramos fue la regulación, la autorregulación, pero primero con nombramientos que tienen que cumplir un perfil. No pueden ser empleados de las propias empresas quienes se presenten como defensores de las audiencias. Segundo, el instituto generará una serie de lineamientos de cómo deben de actuar y las televisoras tendrán, y las radiodifusoras también tendrán que apegarse a esos lineamientos. Y tercero, hay sanciones
para aquel defensor de las audiencias que no cumpla con sus responsabilidades porque ya hay un contubernio o algo con el propio medio. Entonces, ¿no es el mejor modelo? Pues quizá no, pero es uno mejor que el que había previamente, que era prácticamente inexistente y además sin muchas facultades. Por otro lado, también respecto a los derechos de los usuarios, se abrió todo un capítulo nuevo, un catálogo diferente de los derechos de los usuarios, que curiosamente ahora se dice que es por lo que votamos en contra, cuando es totalmente lo contrario. Nosotros logramos ampliar el catálogo de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Primero, para que estuviera garantizada la protección a sus datos personales. Segundo, en el tema de la gratuidad, en la portabilidad del número. El tema de la gratuidad no está en el dictamen ni del presidente ni el de Lozano. Fue con nuestra intervención que se logró que la portabilidad del número, es decir, que si alguien se quiere cambiar de compañía de telefonía, se lleve su número, pero que además llevarse su número sea algo gratuito, además que sea mucho más rápido, que se cumplen 24 horas, etcétera. Fue gracias a nuestra intervención. También el derecho a tener bonificaciones y descuentos en las tarifas y en el cobro del servicio de telefonía a partir de fallas reiteradas en el servicio, lo cual yo creo que todos los que lo están viendo en algún momento les ha fallado el celular. Dudo mucho que con la compañía que estén no hayan tenido una experiencia de esa naturaleza. Por otro lado, el asunto de la consulta de saldo, que es algo muy común, lo vemos en Chiapas constantemente. La gente de verdad intenta hacer un ahorro por cada vez que usa su celular, tiene muy medidos los mensajes que manda y más por las tarifas que tienen. Entonces, cuando ellos veían cuánto saldo tenían, hacían una consulta de saldo, se les cobraba o muchas veces se les imponía la compra de minutos adicionales. Ahora alguien va a poder consultar su saldo sin ningún costo. El asunto de rescindir el contrato de telefonía móvil sin el pago de penas convencionales, es decir, todos los que somos usuarios de telefonía celular lo hemos experimentado. A uno le venden un teléfono, le dicen, este teléfono es gratis, pero pagas, ¿no?, un contrato de 18 meses y tal. Al final, pues, el teléfono no es gratis, uno lo está pagando. Esa es otra cosa. En el contrato va a venir ahora diferenciado cuánto está pagando uno por el teléfono y cuánto está pagando por el servicio, para que no existan estas trampas, digamos, en los contratos. Pero además, también cuando alguien quiera rescindir su contrato por mal servicio y demás, quizá lo único que tenga que pagar es si debe de seguir, pues todavía debe por el aparato, el equipo terminal, lo tiene que terminar de pagar, lo tendrá que hacerlo, pero no terminar de pagar el contrato al cual se comprometió. Sin penas, sin multas, sin todo lo que actualmente. Así es. Creo que en algunos lugares de nuestro país es más fácil divorciarse que rescindir un contrato de telefonía móvil, ¿no? Ese tipo de cosas. También hay otro asunto que tenía que ver con el modelo de prepago, ¿no? Cuando uno compra un teléfono y está abonándole tiempo aire constantemente, que una franja enorme de la población es el tipo de telefonía móvil al que tiene acceso. En esos casos existía una restricción bastante absurda en el que si uno no se terminaba un saldo en 3 meses, ese saldo se perdía. Y bueno, no se perdía porque no es como que desapareciera. El saldo es como la energía, no se destruye, se va por otro lado, ¿no?, a las bolsas de alguien más. Ese saldo ahora va a tener una vigencia de 1 año. Era una demanda muy sentida, sobre todo en la población migrante de nuestro país, que cuando venía a las vacaciones decembrinas o en alguna temporada del año que hacía visitas a su familia, no traía consigo le salía muy caro, pues,
utilizar su servicio móvil de Estados Unidos, compraba un prepago, pero tenía que gastarse los minutos porque si se regresaba y durante 3 meses no lo usaba, pues bueno, ya, adiós. Ahora ya es un año adicional. Y a final de cuentas, el tema que pareciera es uno de los más sensibles, es uno de los más importantes, pero no es el único de la reforma, y que también, lo aclaro, no estaba en el dictamen del presidente, no estaba en el dictamen de Lozano, y apareció en el momento que nosotros intervenimos el costo de la larga distancia nacional, que ahora será gratuita, desaparece a partir del 1 de enero del 2015. Y bueno, hay varios temas más, ¿no? Sí, por lo que nos cuenta, pues sí hubo un avance, se logró precisamente mucho en el aspecto de regulación, de evitar abusos, ¿no?, de estas grandes compañías. Para la reforma constitucional y también la nueva legislación secundaria tiene otra lista, que ahorita usted en su presentación nos adelantó, que es cómo quedan los sistemas de radiodifusión y los sistemas de televisión pública, de televisión estatal, que precisamente usted hace muy bien la distinción entre televisión gubernamental y entre televisión estatal. ¿Cómo queda? ¿Cuál es el nuevo marco jurídico de estos medios? Sí, recordamos que la reforma constitucional se creó el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, así es su nombre ahora, a partir de cómo quedó la reforma. ¿Qué es este sistema de radiodifusión del Estado mexicano? Es la cadena nacional, el canal de televisión y después cadena nacional de televisión, que será propietaria el Estado mexicano, que no el gobierno. Alguna vez se le llegó a llamar la BBC mexicana, ¿no? Un canal público con buenos contenidos, que promueva la diversidad, que promueva otra forma de entender la televisión. Sin embargo, en la concepción de este dictamen original, no era otra cosa más que un canal del gobierno. Y quienes somos de provincia, eso lo conocemos muy bien. Los canales de gobierno en los estados son canales de verdad del gobierno, no se dedican, muchas veces tienen algún contenido social, informativo, educativo, pero generalmente se convierten en espacios para los boletines de las actividades del Ejecutivo Estatal, y punto. De hecho, en muchas ocasiones no son ni siquiera canales del gobierno, son canales del gobernador. Bueno, así es, sí, se convierten en canales del gobernador, y el que sale, el que anuncia, al que cubre, y nada más. Bueno, aquí lo que inventamos fue que eso se convirtiera y fuera un canal del presidente. Aquí lo que hicimos fue, primero, convertirlo pasar del sistema de radiodifusión público al sistema de radiodifusión del Estado mexicano, número uno. Número dos, la conformación de su junta de gobierno se volvió muchísimo más plural. Incluso logramos que uno de los integrantes de la Junta sea alguien que tenga conocimiento sobre el tema de radios comunitarias e indígenas, sobre medios públicos, medios sociales y comunitarios. Se logró que, además de los representantes que habrá del gobierno, porque bueno, no logramos que fuera totalmente plural, sino que habrá presencia del gobierno, habrá presencia de otros actores que logren un contrapeso y un esquema mucho más plural para la toma de decisiones de ese canal. Sí creemos que ese canal, pues a final de cuentas, podrá convertirse en una competencia a partir de la generación de buenos contenidos a las televisoras comerciales. Yo creo que eso puede lograrse si primero somos muy, desde los partidos de oposición, desde nuestra labor legislativa, somos muy puntuales de estar dándole seguimiento a cómo se va conformando, y dos, si después le damos también seguimiento a que los contenidos que ahí se transmitan sean realmente contenidos que abonen a la pluralidad. No se trata de generar programas similares a los de la televisión comercial para que haya competencia, no, se trata de tener una oferta
televisiva diferente para quienes ya están hartos de ver los mismos melodramas reciclados una y otra vez, una televisión más inteligente, más propositiva, más abierta a otras formas de expresión. Senador, el estado de Chiapas es, creo que desde hace décadas la vanguardia en cuanto a radio comunitaria, ¿no? Le ha dado muestra al país cómo estos son unos medios muy poderosos y que tienen un impacto social enorme. Está por este lado las radios comunitarias, también la reforma constitucional abrió la puerta a permisos para tener radios, inclusive canales de televisión, a organizaciones sociales, asociaciones civiles, universidades. Se abría el espectro. ¿Cómo queda ya con la legislación secundaria este tema de radios comunitarias y de permisos a otro tipo de organizaciones? Sí, yo te diría, ahí hubo tres partes importantes en las que nuestra participación me parece que modificó el dictamen. En la primera creo que hubo un reconocimiento que tenía que ver con las reglas específicas para cada tipo de concesión. En el dictamen original se establecían los medios sociales y punto, las concesiones sociales, y aquí nosotros distinguimos muy bien qué es una concesión social comunitaria y qué es una concesión social indígena. Incluso a las universidades públicas se les ubicó como concesiones sociales comunitarias. Eso fue lo primero, ubicarlos bien como un tipo de concesión específica. Segundo, donde tuvimos pendientes y quisiéramos haber llegado más lejos, la UNESCO establece un 30% de sugerido del espectro radioeléctrico para este tipo de concesiones. En países muy desarrollados se dividen 30% las concesiones sociales, 30% las públicas y 30% las comerciales. Nosotros logramos el 10% en la frecuencia de la banda alta de FM y 10% en la de AM, porque muchas todavía están en ese espectro de frecuencia. Sin duda muchas van a terminar transitando. Eso representa, y es muy importante decirlo porque es de las cosas que hay que estar pendientes de que se cumplan. Eso implica que va a haber un reordenamiento de la banda de frecuencias de FM para que entre el 10% de las concesiones. Y por último, el tema más importante y en el que honestamente quizá no logramos una construcción mayor como nos hubiera gustado, que es el tema del financiamiento. Las radios comunitarias, sociales e indígenas han peleado durante mucho tiempo por entrar en esquemas de financiamiento similares a los de las radios comerciales, es decir, la posibilidad de vender un porcentaje de su tiempo aire para la publicidad, en el entendido que no son entidades de lucro, sino para reinvertir, para poder generar mejores contenidos, etc. Sin embargo, ahí ha habido una resistencia terrible por parte del PRI en particular, por parte de quienes son dueños de radiodifusoras y que son a la vez representantes, ya sean legislativos o partidistas del PRI, y que insisten en cerrarles ese paso. En una búsqueda por encontrar otras fuentes de financiamiento que fueran diferentes a un subsidio o a programas como se había pretendido en algún momento, se estableció que del gasto que hace el gobierno federal y todos los poderes, también el legislativo, el judicial, y que puede alcanzar a los estados y a los municipios, del gasto que hacen en materia de propaganda, de publicidad gubernamental, el 1% se les destine de manera equitativa a todas las radios comunitarias. Es una bolsa que, para darnos una idea, en un cálculo del año pasado fue de 7,000 millones de pesos. El 1% de esos 7,000 millones de pesos se tendrán que ir repartiendo, que es la intención, pues, que vaya creciendo, y además que se entregue de manera equitativa, que no haya la posibilidad de que alguien diga, oye, a esta radio comunitaria que son mis amigos o que me tratan bien en sus programas le voy a dar más y esto no, es una misma bolsa.
ahora sí que es un poco como la bolsa de los partidos, es la misma bolsa que se reparte entre las concesiones sociales y comunitarias e indígenas. Hubiéramos querido que fuera más, eso fue lo que se logró, pero bueno, quizá eso sí no fue suficiente. Nosotros creemos que debe haber sido más amplia la posibilidad de financiamiento. Queda como uno de los pendientes. Sin duda. Como saben, y como sabe usted muy bien, senador, este es una reforma, es un tema que conllevó una reforma muy profunda que tiene multiplicidad de aristas, ¿no? Nos gustaría tocar una por una, pero creo que sí no nos va a dar tiempo. Por último tema que sí nos gustaría que nos explicara es relativo a la cuestión de la libertad de expresión en Internet. Sí. En redes sociales ha habido mucho interés, ha habido mucha información y desinformación al respecto, ¿no? Se habla de censura, se habla de intervención de comunicaciones. ¿Nos puede explicar ese tema? ¿Cuál es el marco normativo? ¿Cómo queda? Sí, ese para mí me parece que ese sí es el verdadero tema de fondo, porque los años que le quedan a la televisión abierta, a la telefonía fija, son pocos, de verdad. Todo va a terminar convergiendo hacia los servicios que se presten a través de la red. Al final yo creo que todo va a terminar siendo un solo dispositivo, y ahí vamos a tener todos los servicios que hoy se tienen que diferenciar y demás. ¿Y cuál era el tema de fondo sobre esta iniciativa que era tan regresiva? El concepto de neutralidad de la red. Ese es un concepto que se debate entre lo que están haciendo los norteamericanos para generar una suerte de censura a partir de la gestión de tráfico, y lo que hizo Brasil con la constitución de Internet, lo que hizo Chile con su ley de neutralidad de la red. Allá en Chile hicieron una ley solo de neutralidad de la red, y lo que está pasando en Europa. ¿Cuál es el asunto? La red siempre ha sido un espacio libre, en donde puede haber diferencias entre la velocidad de la conexión. Puede haber una empresa que compre una velocidad más alta, más grande, o una capacidad más grande a partir de sus propias necesidades, diferente a la que tenga un privado. Lo que no era posible pensar, y es lo que están haciendo en Estados Unidos y que quisiéramos nosotros que siguiéramos ese mismo camino, es que a partir de los contenidos que uno visita se te cobrara de manera diferenciada. Entonces, que alguien dijera: oye, como los amigos del taller interactivo de Nueva Izquierda utilizan un ancho de banda enorme, al que quiera ir a ese contenido le voy a cobrar más que si va a un contenido, a un blog o a cualquier otra cosa. Eso rompe todo el concepto del Internet como el gran igualador de las sociedades. Ahí sí, tengo que decirlo, logramos una redacción con la cual nos quedamos muy satisfechos. Otro de los problemas que había era el asunto de la censura previa. ¿A qué se refiere la censura previa? Que además es algo muy criticado en todos lados. La responsabilidad del intermediario de censurar contenidos. ¿Qué significa esto? Que el prestador de servicio de Internet, el gobierno le asignaba a esa persona, al que fuera, la responsabilidad de revisar los contenidos. Y le decía: si tú ves algo que te parece que sea inadecuado, que comete un delito respecto a pornografía infantil o lo que fuera, censúralo. ¿Qué pasa cuando la responsabilidad se le da al intermediario? Y eso está comprobado en países que lo han hecho. El intermediario lo que le importa es no meterse en problemas con el gobierno y ganar mucho dinero. Entonces censura todo lo que tenga un aviso, un viso, y generas una censura privada, que no sé si es mejor o peor que la pública, pero es igual, por lo menos es igual de malo. Ahora se retiraron todas estas facultades que se le daba al intermediario, al prestador del servicio, para censurar. Y finalmente, la redacción más terrible que había en esta reforma, que era la posibilidad de bloquear indiscriminadamente cualquier contenido, y que solamente con una orden se bloquearan tanto señales de celular como contenidos específicos, quedó por completo eliminado. Eso era inaceptable. Bueno, se logró
creo que hay temas que siguen pendientes también. Por eso digo que es una posición que tiene que ser a partir de mucha seriedad, de decir, bueno, es esto lo bueno y esto lo malo, y después hacemos una ponderación. ¿Qué es lo que sigue que me parece que es incorrecto? El tema de la retención de datos. El Estado va a poder obligar a los concesionarios de telefonía móvil a que guarden los datos durante 2 años, para que cuando quieran hacer una investigación los tengan ahí. El asunto es, logramos que quienes puedan acceder a esos datos sean personas nombradas, que sea pública quiénes son, que tengan, que sean penados si comercializan o si generan una persecución política a partir del uso de esos datos, pero aún así me parece que es demasiado tiempo lo que se requiere esa retención de datos. Y el asunto, el asunto del bloqueo de señales quedó exclusivamente para 3 supuestos. Uno es para las cárceles, es decir, todos los centros penitenciarios del país sí se les va a poder bloquear la señal. Segundo, cuando un usuario lo pida, es decir, si yo pierdo mi celular, pues pido que me lo bloqueen para que nadie haga uso incorrecto de él. Y el tercero, que quedó con una redacción que no nos satisfacía de todo, es para la persecución de cierto tipo de delitos: extorsión, secuestro y fraudes telefónicos. El uso que va a hacer del Estado, pues ojalá que sea para la persecución de delitos y nunca para la censura, para perseguir o para meterse en la vida privada de nadie. Ya no subsiste esta cuestión de alteración del orden público, alteración de la paz pública. No, eso se eliminó por completo. Incluso a la Secretaría de Gobernación, al final, las facultades que se le dejaron fueron exclusivamente la transmisión del himno nacional, juegos y sorteos, la designación de la cadena nacional, que incluso ahí nosotros hicimos un alegato de que no debía ser la Secretaría de Gobernación, porque la cadena nacional debería servir, como dice la Constitución, para temas de interés público, no para temas de interés del gobierno. Hay veces que coinciden, pero hay veces que no. Y el tema de la clasificación de las películas, que ya lo tenía desde antes. Ese asunto de la paz pública más se eliminó un poco. Excelente.